con todos, bienvenidos al episodio 92 de Abramos la Mente. Este episodio está realizado específicamente en este mes de marzo, en el mes de la mujer, ¿sí? Y es un episodio muy fuerte donde vamos a hablar de un tema extremadamente incómodo pero necesario. Y voy a hablar desde la experiencia de que todos los días, muchas horas del día, trabajo con mujeres que han vivido abuso sexual, que han vivido violencia sexual en la infancia, en la adolescencia, en la adultez. Y creo que es un episodio fuerte, pero necesario porque es muchísimo, muchísimo más común de lo que las personas que no lo han vivido se imaginan, ¿sí? Este episodio no tiene la intención de hacer escándalo ni de hacer morbo, sino de hablar de la comprensión y desde el entendimiento de lo que estas personas, estas mujeres viven en su vida diaria cuando han sido víctimas de abuso sexual, ¿sí? Eh, Ojo que también vamos a hablar de temas importantes dentro de este tema como grooming, que les voy a explicar más adelante, como el por qué los abusadores escogen a las niñas o escogen a las chicas. Vamos a hablar de los síntomas que tienen estas mujeres muchas veces y también de el rechazo que la sociedad, las familias tienen de validar y de reconocer que lo que les pasó fue lo que les pasó, ¿sí? Posiblemente en este episodio me escuchen más emocional de lo normal, más indignada de lo normal. Mis pacientes saben cómo hablo de esto en terapia, pero es necesario sentir, es necesario hablar de la ira, de la rabia, del enojo que se siente cuando hablamos de estos temas, porque es, como les digo, más común de lo que pensamos. Es muy triste y es terrible porque no hay espacios para hablar de estos temas, ¿sí? Muchas mujeres aparte llegan a terapia con culpa, con vergüenza, con síntomas que no tienen ni idea que vienen a partir de violencia sexual, ¿sí? Y una de las razones principales es porque el abuso muchas veces aparece no como una agresión directa, no como una violación en sí, ¿sí? Sino como una relación, ¿sí? Como una relación directa con la persona que abusa. Aquí no necesariamente vamos a hablar de hombres ni de mujeres. Los abusadores pueden ser hombres, mujeres, adultos, adolescentes, personas de la tercera edad, familiares. Entonces, con agresores me voy a referir a cualquier persona que comete el abuso, ¿sí? No vamos a hablar específicamente de hombres porque otro momento voy a hacer un episodio de abuso en los hombres que obviamente también ocurre y en una escala muy grande, pero por ser el mes de la mujer quiero especificar este episodio para las mujeres que han sido víctimas y sobrevivientes de este tipo de violencia, ¿sí? Entonces vamos a hablar de grooming, de manipulación, de las víctimas y de por qué el silencio es la consecuencia más atroz de esto que sucede, ¿sí? Del abuso sexual. Ahora, no vamos a hacer ejemplos gráficos, pero sí les voy a hablar de experiencias de personas, de pacientes, obviamente protegiendo su anonimidad, pero porque queremos entender también qué mismo es el abuso sexual, cómo se ve, porque no se ve como tradicionalmente nos lo planteamos, como una violación violenta de una persona que vino de la nada y hizo esto. No, sino vamos a hablar de abuso como lo que más comúnmente ocurre, que es en las familias y en las comunidades donde conocemos a la persona que perpetra el abuso, ¿sí? Eh, Hay un disclaimer importante, es importante que las personas que escuchan este episodio, si fueron víctimas, vayan a su ritmo, pausen el episodio cuando necesiten. Si ya no quieren escuchar más, pueden no escuchar más. Y si es que sienten que quieren enviarle esto a alguien que saben que vivió esto, también avísenles que hay descripciones, no gráficas, pero descripciones de lo que es abuso. Vamos a hablar de los abusadores también. Y puede ser un episodio muy fuerte, así que si necesitas pausar, necesitas dejar de escuchar el capítulo, necesitas llorar, tomar agüita, algo para ir digiriendo lo que hablemos de este capítulo, está bien, ¿sí? Es necesario. A ver, el abuso normalmente no es un evento aislado, ¿ya? En el menor porcentaje de mujeres que lo viven, el abuso solo ocurre una vez y nunca más pasa y produce todos los síntomas que pensamos como estrés postraumático, flashbacks, miedo. Casi nunca es así, ¿sí? El abuso la mayoría de veces aparece en una relación, ¿sí?
Normalmente el agresor es conocido. Más adelante les voy a presentar cifras. Normalmente hay un vínculo previo con el agresor, con la agresora. Y ahí es donde la víctima duda. ¿Será que algo hice mal? ¿Será que yo mostré algo? Yo dije algo que le dio a la persona el entendimiento de que tal vez yo estaba accediendo a esto. No, ¿sí? Normalmente los agresores son primos, tías, tíos, abuelos, abuelas, hermanas, hermanos, padres, madres. Amigos, amigas de colegio, los agresores casi nunca son desconocidos, ¿sí? Y ahí es donde el abuso sexual se vuelve terrible, porque el cerebro no tiene idea cómo interpretar cómo es que este vínculo tan seguro, tan cercano, me hizo esto. ¿O qué mensaje mandé yo que le hizo a este tío, a este primo, a esta persona pensar que sí estaba yo abierta a decidir esto? Totalmente no, ¿sí? Ojo, como víctimas, tú nunca mandaste un mensaje ni mandaste una señal de que estabas de acuerdo con esto. Y no gritar, no resistirte, no hacer algo al respecto no significa consentir, ¿ya? No poder decir algo en el momento en el que ocurre la primera vez o en el que va ocurriendo a través del tiempo, porque esto no es, como les digo, un evento aislado. El no hacer nada no le da la potestad ni le da la autoridad ni el consentimiento a la otra persona de hacer lo que hizo, ¿sí? Ojo, aquí es donde viene la parte conflictiva, donde viene la parte molesta, y es que muchas personas dudan de los testimonios, ¿sí? De los sobrevivientes, que es, ¿y cómo sabes que tú no enviaste una señal incorrecta? ¿O cómo sabes que estás malinterpretando las cosas? Eso, escucho tantas veces y me muero de iras. ¿Cómo sabes que no está la persona exagerando? ¿Cómo sabes que no dijo que sí y estaba borracha? ¿Sí? Si fue confuso, y esto es para las víctimas, si fue confusa la sensación, si no entiendes en qué momento se interpretó tu no como un sí, si tu cuerpo te estaba diciendo no quiero, si te daba pánico, si te congelaste, si es que no te moviste ni dijiste no porque no podías hablar y no sabías qué hacer, toda esa confusión ya te indica que sí fue abuso, ¿sí? Y que tú no quisiste, y también el cuerpo no se equivoca. Algo que yo les digo a mis pacientes cuando me dicen, es que no sé si estoy exagerando o no sé si es que yo malinterpreté las cosas o qué señales mandé yo para que tal vez este hombre entienda que tal vez yo sí quería. Si tu cuerpo se congeló y sientes una incomodidad, un asco, un pánico, una inmovilización a partir de esa situación o en ese momento, fue abuso, ¿sí? Nada de lo que esa persona te dijo significa que no lo fue, ¿sí? Nada de esa preparación que esa persona hizo contigo fue al azar, ni le dio la potestad, ni tú mandaste una señal. No, abuso es abuso y no hay por dónde confundirse. Y aquí es donde muchas veces el sistema penal, que es un asco, ¿sí? Es un asco porque nunca protege a la víctima, nunca, nunca, nunca de los nunca protege a la víctima. Siempre hay la duda. Una vez una paciente me contaba que los policías le dijeron como, chuta, pero usted estaba borracha, ¿cómo sabe que no le dijo que sí? O chuta, pero usted vestida así con esa faldita, ¿cómo no, o sea, cómo él no va a interpretar otra cosa? Los policías en flagrancia le decían eso, ¿sí? Entonces, es lo más normal, terrible, entre paréntesis, pero es lo más normal del mundo que las víctimas sean cuestionadas su versión, ¿sí? Su versión. De aquí es donde yo les digo, lo que siente tu cuerpo, lo que dice tu mente, lo que dicen tus pesadillas, lo que dice tu corazón, de lo incómodo y terrible que fue la experiencia, ya te indica que es abuso, ¿sí? No hay por dónde confundirnos. Ahora, muchas de las chicas me preguntan, ¿por qué yo? ¿Sí? Y es una pregunta que te rompe el corazón. Y ojo, esto es algo que yo trabajo todos los días. Todos los días veo personas que han sido abusadas sexualmente, ¿sí? Todos los días converso con víctimas. Es súper duro, pero también es un proceso hermoso porque te das cuenta que vienen tan confundidos, tan confundidas de sus versiones, que el rato que se dan cuenta de si tenía yo la razón, si era verdad, lo que sentí estuvo mal. Sí, claro que sí. Y la pregunta que te rompe el corazón es ¿por qué a mí? Como ¿por qué a mí me hizo esto? ¿Por qué a mí me trataron así? ¿Por qué a mí me escogieron? ¿Sí? Y
obviamente eso es una pregunta que solo la persona que abusa y perpetra puede contestar, pero normalmente, ¿qué observamos en los agresores? ¿Sí? Hay un acceso continuo a la víctima, entonces hay disponibilidad de tiempo, disponibilidad de espacio, pueden acceder a tus contextos, entonces normalmente por eso casi siempre son personas de confianza, profesores, tíos, primos, amigos, etcétera, porque hay un acceso continuo de confianza, como que tú no te da miedo, o sea, a ti no te da miedo quedarte, digamos, como que hasta de noche con un primo, porque al final es tu familia, le has visto desde chiquita. No te da miedo quedarte con un profesor en el aula porque es un profesor, te enseña la materia. No te da miedo quedarte con la abuela, el abuelo, con el papá, la mamá, porque creciste con ellos, te han dado mimos toda la vida. Entonces, normalmente el agresor siempre va a tener un vínculo de confianza, ¿sí? Y importante esto, y esto es súper doloroso, pero el agresor sí sabe y sí sabe cómo maniobra para llegar a culminar su abuso, sí. No es me confundí, chuta, qué pena, no sabía lo que hacía, no. Las personas que abusan saben que lo están haciendo porque hay una preparación para llegar a por fin victimizar a la víctima, ¿sí? Entonces, normalmente las personas que perpetran, ¿sí? Las personas que abusan, saben que hay un contexto de poder, ¿sí? Entonces, en este contexto de poder, la persona es mayor, casi siempre en edad, tiene más dinero que posiblemente la víctima, si es que hablamos de que la mayoría de víctimas son niñas y son adolescentes, no tienes un poder económico, no tienes independencia económica y no tienes tampoco independencia física. A veces te toca depender de que te cuide tu mamá, te cuide tu papá. Entonces, normalmente hay una diferencia en edad, hay una diferencia en contexto de poder, hay una diferencia económica y sobre todo también no se cuestiona el poder de esta persona. Entonces, si es que las personas que han vivido un abuso, por ejemplo, por parte de un tío mayor, ¿sí? Es bien difícil que cuando, no sé, si es que yo viví eso a los 6 años y yo le digo a la familia, oigan, esto hizo el tío. Y el tío tiene, no sé, casa, dinero, es muy encantador, se lleva bien con todos. Y el tío dice, ¿por qué mientes? No seas mentirosa. Se le cree al tío, ¿sí? Es lo que pasa muchas veces en las dinámicas familiares donde hay abuso. Como el abusador tiene mayor poder que la víctima es callada, la víctima es silenciada y la víctima es no creída, ¿sí? Entonces esto nuevamente a la persona que abusa le da mayor poder de seguir haciéndolo, ¿sí? Lastimosamente. Y obviamente es donde hay una relación jerárquica, donde hay una dependencia también emocional, ¿sí? Y no se trata de una debilidad, ¿sí? Sino se trata de que hay una asimetría en el poder. ¿A qué me refiero con esto? Que a la final, si yo sé que tengo mayor autoridad por edad, porque soy hombre, porque soy adulto, porque tengo dinero y porque a la final nadie le va a creer a la sobrina, le va a creer a esta niña o le va a creer a la chica que dice esto porque yo a la final caigo bien a todo el mundo y no creo que duden de mí. La persona que abusa sabe que tiene un poder. Una paciente mía me comentaba, ella había vivido abusos por parte de su padre y ella me comentaba que nunca lo había hablado con nadie, que es otra vez un componente muy común y súper importante en las víctimas, casi nunca lo cuentan, pero ella me comentaba como, ¿cómo yo le iba a contar a alguien? Como que mi papá hizo esto, o sea, como, ¿quién me iba a creer? ¿Quién en el mundo me iba a creer? O sea, como ni ella misma se lo creía. Cuando empezó terapia, de hecho, me preguntaba como que, ¿será que es abuso? Y era como, sí, triste y claramente sí. Pero claro, su mamá, sus hermanas, su familia, todas las personas que conocía, veían que su papá le quería full, que su papá le mimaba mucho, que su papá le llevaba al colegio, le abrazaba, que su papá le compraba juguetes. ¿Cómo iban a dudar del papá? ¿Sí? Entonces ahí hay una asimetría de poder, como el papá tiene un poder al ser el papá cariñoso, al ser el papá bueno y a escondidas ser el papá que abusó de ella, ¿sí? Entonces, chicas que están escuchando, mujeres que están escuchando este episodio, cuando se pregunten, ¿por qué a mí? Nada tiene que ver contigo, ¿sí? La persona sabía que tenía ese poder. La persona que perpetra sabe que tiene esa autoridad, sabe que tiene esa confianza, ¿sí? Del resto de personas en el entorno. Entonces, sabe que puede hacerlo y que la consecuencia em,
no va a ser tan grande, ¿sí? Que la consecuencia no va a ser tan fuerte y que tal vez la consecuencia no exista porque tal vez nadie te va a creer si vas a decir algo. Entonces, es súper triste y esta es la parte donde muchas veces se parte el corazón de mis pacientes, se parte el corazón de las víctimas cuando lo hablamos en terapia, pero casi nunca hay una validación y una creencia real de, esto pasó por culpa de este hombre. No, ¿sí? Las familias casi siempre lo invalidan o casi siempre se cegan ante algo tan doloroso, ¿sí? Entonces ahí es donde en la terapia se trabaja esto. Justo Gabor Mate, que es un experto en trauma y en trauma transgeneracional y en trauma complejo, que hablamos de trauma complejo cuando no te ocurre una vez, sino te ocurren muchas veces durante toda tu vida. Casi siempre el abuso sexual es así. Si te ocurre una vez, es posible que te ocurra otra, segunda, tercera, y mientras más te pase, más veces eres más proclive a. Él habla que el dolor más terrible de un abuso en casa o de un abuso de alguien conocido no es el hecho de que te abusen, o sea, de que rompan tu intimidad, que rompan tu inocencia, sino lo más traumante, según él, es que nadie te crea o que no le puedes contar a nadie. Lo más traumante es que te invaliden cuando les cuentas. Entonces, yo que veo esto todos los días, 100% de acuerdo. Mis pacientes víctimas muchas veces sanan rápido de lo que les pasó, físicamente hablando, pero mentalmente la invalidación de la sociedad, la invalidación de una mamá, la invalidación de un papá, del colegio, del sistema judicial, es más traumático que en sí el abuso. Entonces, si tú has vivido esto y has sido invalidada, te animo a buscar terapia y a buscar lugares donde no te invaliden más, ¿sí? La invalidación es más dolorosa de procesar y es lo que muchas veces nos rompe la salud mental, ¿sí? Porque nadie está diseñado para vivir algo tan horrible y que te den la espalda, ¿sí? Nadie en el mundo está diseñado. Y lastimosamente el abuso sexual es el único abuso explícito, crónico, donde hay este tipo de invalidación y le doy la espalda a la víctima, ¿sí? Entonces, quiero hablarles igual del grooming. ¿Qué es grooming? Grooming es cuando el perpetrador o la persona que abusa escoge a la víctima y le prepara para básicamente vivir lo que va a vivir. Suena súper fuerte y esta parte es muy importante entenderla porque el grooming es un proceso de manipulación muy calibrado, muy calculado de la persona que perpetra el abuso, ¿sí? Normalmente las personas cuando hablan de abuso sexual y cuando no han vivido esto o cuando no han escuchado sobre esto piensan que es extremo, directo y es de una vez. No, normalmente empieza un proceso al que le llamamos grooming, justamente donde en la fase 1 la persona empieza a vincularse. Hay una atención especial con la víctima. Te doy más regalos, te mimo más, te cuido más, eres especial, qué pilas que eres. En las mujeres adultas, ¿cómo ocurre esto? Más que adultas, adolescentes, adultas, cuando tienes la persona que va, digamos, a hacer esto y es love bombing, eres especial, o en las adolescentes es muy común que esto pase con hombres más grandes, adultos, que les dicen qué madura que eres para tu edad, yo, qué bestia, nunca encuentro mujeres como tú a esta edad. Entonces siempre hacen que la víctima se sienta especial y que se sienta vista, ¿ya? Ojo, que muchas veces las víctimas son personas que viven un poquito de negligencia, ¿sí? Mamás ausentes, padres ausentes o que viven un poquito solas, no hay hermanos, no hay hermanas. Entonces, el perpetrador sabe, posiblemente esta persona pasa muy sola. Entonces, si es que yo hago algo, no se van a dar mucho cuenta porque no hay padres presentes o no hay nadie que cuide mucho, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo soy alguien solitaria, si es que busco cariño, busco mimos y viene alguien que yo como niña, adolescente, no tengo aún desarrollada la parte del cerebro donde sé que, esto puede ser grooming, esto puede ser manipulación, porque soy inocente, porque soy chiquita y yo veo, me están haciendo sentir elegida, me están regalando cosas, me dicen que soy bonita, me están haciendo sentir preciosa, hermosa, vista, amada. Confío en esta persona. Entonces, paso número 1 del grooming, vinculación. Paso número 2, empezamos a probar límites. Lastimosamente aquí es donde los perpetradores
No empiezan, como les digo, con la violencia sexual explícita en sí, no, pero te tomo fotos, empiezo a enseñarte videos. Ojo que enseñarle pornografía a una niña, a un niño, a un adolescente, a alguien, a un adulto que no quiera ver, es una forma de abuso. Y es una forma de empezar el abuso testeando los límites. ¿Será que me dice no? ¿Será que se siente incómoda? Entonces empiezan los abrazos, los toques, cosas que evidentemente la víctima empieza a sentir un poco de incomodidad, pero como en la fase uno hubo la vinculación, el sentirte especial, piensas que esta persona lo hace genuinamente desde el cariño. Me abrazó, ok, me tocó tal vez un poco extraño, pero no creo que sea malintencionado, ¿sí? Entonces, aquí es donde el contacto físico o, digamos, el acercamiento empieza a ser gradual y la persona que abusa empieza a observar y a darse cuenta, ¿hay límites o no hay límites? Y psicológicamente hablando, como la persona, la víctima se siente segura, no va a poner un límite, ¿sí? Y hablando de neurobiología, digamos, o psicofisiología del trauma, como lo queramos decir, eh, el cerebro ya empieza a enviar señales de alerta. El cerebro ya empieza a enviar tensión corporal. El cerebro ya empieza a decir, algo está siendo cruzado, pero como no tengo la experiencia sexual, vincular, íntima en mi vida de saber que esto es un acercamiento sexual, no tengo idea de lo que es, entonces no sé cómo darle un significado, así que sigo permitiendo que pase. Pero el cerebro ya va a mandar señales de tensión, de incomodidad y también lastimosamente de placer, ¿sí? Entonces, tercer paso de la persona que perpetra es confundir, ¿sí? Cuando ya empieza a tener un approach más explícito, cuando ya empiezan a haber contactos sexuales más explícitos, va a haber posiblemente un congelamiento en su víctima, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cerebro, nuevamente, tiene tres formas de activar un sistema de alarma de supervivencia, como conocemos. Lucha, fight, flight, que es huida, que es la segunda, y la tercera es congelamiento. Si es que estamos hablando de una niña, de un adolescente, de una mujer con un hombre o con alguien más fuerte, ¿sí? El cerebro se da cuenta que, a ver, si yo le pego a esta persona, fight, posiblemente me pegue y me muera, porque no tengo fuerza. Entonces, fight no está disponible cuando vivimos abuso. Flight, salgo corriendo. Bueno, si intento salir corriendo, tal vez solo me jalonee y es peor. Más inseguridad, más peligroso, el cerebro no decide tampoco tomar esta opción. ¿Cuál es la tercera opción y por qué la mayoría de víctimas se confunde y piensa, chuta, yo no luché, yo no me moví, yo no dije no? Es por este tercer mecanismo de supervivencia, que es freeze, congelamiento. Esto no escoge la mujer, esto no escoge uno, esto escoge el cerebro. El cerebro simplemente dice, como no puedo pegarle, como no puedo salir corriendo, me quedo aquí, me congelo, ¿sí? Me acepto lo que se viene, me congelo y normalmente entra algo que se llama disociación, ¿sí? La disociación es, no sentí nada, me fui, mi mente se fue a otro lado mientras pasaba todo lo que pasaba, porque la mente no está lista. Y sobre todo si es que esto pasó en la niñez o en la adolescencia, el cuerpo tampoco está listo. Entonces, normalmente la persona se desconecta, se disocia. ¿Esto no significa consentimiento? Claro que no, ¿sí? Congelamiento significa me asusté tanto y me desregulé tanto que mi cuerpo decidió no actuar para defenderme, para mantenerme a salvo. Pero, ¿cuántas mujeres vienen a consulta pensando como no le pegué, como no grité no, como no le dije que no me abrace así desde el principio y solo me congelé? La otra persona entendió que sí, no, ¿sí? Consentir no significa congelar. Congelamiento y consentimiento son dos cosas completamente distintas. Congelamiento es algo que tu cuerpo escogió por supervivencia. Consentimiento es decir, sí quiero, ¿sí? Y en ninguna de estas fases de grooming hablamos de consentimiento. No existe el consentimiento cuando hay grooming, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí en la cuarta fase del grooming? Se normaliza. Entonces, como hay una relación de confianza, le hice sentir especial a la víctima, no me dijo no. Y ya perpetré el abuso y la persona se levantó, la chica se levantó y fingió demencia, que esto es algo que pasa. Normalmente nuestro cerebro
¿Va a fingir con la persona que perpetró el abuso que nada pasó? Claro que sí, porque es más fácil negar. Psicológicamente es una estrategia de supervivencia, es un mecanismo de defensa. Es mejor negar que sentarte al frente de la persona y decirle, ¿qué te pasa? ¿Por qué me acabas de hacer esto? No podemos hacer eso. Nunca, en los nunca de mis pacientes, de las sobrevivientes que he escuchado testimonios, he escuchado esto. Nunca, porque no puede. Físicamente el cuerpo no puede, después de haber vivido algo así, levantarse y decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué me hiciste esto? No puedes nunca más hacerlo. Nunca pasa. Y esto no significa que otra vez estás consintiendo o que muda cómo no permití, que cómo no le dije nada. El cuerpo, la mente no puede, ¿sí? Y ahí es donde la cuarta fase y la más importante del grooming ocurre, que se normaliza que esto pase, fingamos demencia, lo vuelvo a hacer. Entonces se vuelve triste y horriblemente este ciclo donde el sistema nervioso se adapta a esto es lo que yo tengo que hacer para sobrevivir. Esto es lo que yo tengo que hacer para básicamente seguir manteniendo esta relación terrible con esta persona y no decir nada. Porque incluso, ¿qué es lo que pasa cuando el sistema nervioso ya se adaptó a esto? No es que el sistema nervioso dice, bueno, ya me siento bien. No, el sistema nervioso prioriza tu disociación, tu calma, tu congelamiento, tu desconexión a tener que pelear, denunciar y hacerle frente a la situación, ¿sí? Es más fácil a veces no ver la realidad. Y no porque, qué muda, ¿cómo te dejaste? No, pero porque psicológicamente el cerebro no puede con tanto dolor, no puede con tanta em, vulnerabilidad, digamos, no puede con tanto. Entonces el cerebro decide por ti. Todo lo que pasa en trauma, en abuso sexual, es el cerebro actuando por ti. ¿Sí? El sistema nervioso va a decidir priorizar supervivencia por sobre denuncia, por sobre alejamiento, ¿sí? Y algo que me dicen muchas veces mis pacientes es, pero ¿por qué seguí siendo amiga? ¿Por qué seguí yendo a la casa de esa persona? ¿Por qué seguí, no sé, contándole incluso lo que me pasaba? ¿Por qué seguí yendo a la clase de ese profesor si es que yo sí podía escoger no ir? Y es que justo el grooming es eso, porque a la final a veces la ganancia de sentirte vista, de sentirte especial, de sentirte querida, porque estás muy sola, y aparte el abuso te hace estar más sola aún, ¿no? A veces te hace volver a esos espacios donde alguien con mucha manipulación te hace sentir especial, te hace sentir bien. Entonces, evidentemente, uno vuelve a los lugares donde se siente bien, a costa de, obviamente, su salud mental, tomando en cuenta que hay una disociación y que el cuerpo está decidiendo por ti no sentir el dolor real de lo que está pasando, ¿sí? Por eso es que la mayoría de personas que han vivido abusos no lo hablan hasta la adolescencia, o sea, si vivieron, perdón, en la infancia y adolescencia, no lo hablan hasta la adultez tardía incluso, como esto me pasó y recién lo hablo porque qué vergüenza, ¿sí? No hay vergüenza en esto, no hay absoluta ni nada vergüenza. La única persona que tiene que sentir vergüenza es la persona que abusó y perpetró de alguien, ¿sí? Ahora, uno de los temas más fuertes y más controversiales en todo lo que es abuso sexual es las familias, ¿sí? El silencio que existe en las familias y la complicidad que a veces hay con los abusadores es tenaz. Tomando en cuenta que en los, creo que en el 85% de los casos el abuso viene dentro de la misma familia o dentro del círculo de confianza de la víctima, el silencio no es algo casual, ¿ya? Yo del 100% de mis pacientes que han vivido abuso sexual, les puedo decir que el 90% de pacientes ha sido invalidado por su familia cuando les han contado, ¿sí? Formas de silencio familiar, no creo que haya pasado. El tío es súper buena gente, o sea, ¿cómo va a ser eso? Como que el abuelito, el papá, la tía, la prima, ¿ya? No, ¿cómo va a ser? No, ¿sí? Eso no pasó. No exageres, no creo que haya sido así. Solo porque te den un abrazo no es abuso, ¿ya? Segunda forma, no rompas la familia. Oh, este es creo que uno de los más heavies, porque es, ¿cómo vas a romper la familia? O sea, si es que tú cuentas de esto, ¿cómo nos vamos a llevar luego con los primos? ¿Cómo nos vamos a llevar luego con la abuelita? ¿Cómo hacemos luego las cenas familiares? O sea, ¿cómo hacemos en Navidad? Si es que tú cuentas de esto, ¿cómo vamos a hacer la novena? Ajá. Se prioriza la novena, la Navidad y todo por sobre el alguien te victimizó de por vida, ¿sí?
Es terrible, pero exacto, vivimos en una sociedad donde a veces la familia va por sobre todas las cosas. Y yo creo que este es el argumento que más escucho en mis víctimas. No rompas la familia, porque si tú cuentas lo que pasó, los tíos ya no nos van a invitar. Esto es una estupidez, pero pasa. Y pasa en la mayoría de familias que viven abusos, ¿sí? De ahí, ¿por qué cuentas ahora? ¿Por qué no contaste antes? ¿Sí? ¿Por qué no contaste cuando pasó a tus 5 años? ¿Por qué no contaste esto a los 8? ¿Por qué vienes ahorita a los 25 a decir esto del primo? ¿Quién te va a creer? ¿Sí? Cosas que escucho. Es terrible. Y vas a destruir la familia. Vas a destruirnos a todos emocionalmente si cuentas que esto te pasó. No saben cuántas de mis pacientes víctimas llegan como, ¿cómo le voy a contar a mi mamá? ¿Cómo se lo va a tomar? ¿Se va a sentir tan mal por no haber hecho nada? Es que tenía que haber hecho algo. O sea, una niña que vivió abuso muestra signos y síntomas de que vivió abuso. Como tu mamá no hizo más. ¿Sí? Y aquí es donde hay un tema controversial porque mis pacientes obviamente no quieren llevarse mal con sus familias y mi objetivo como terapeuta tampoco es que se lleven mal con sus familias. Obvio que no, la familia a la final es necesario que tengas una familia, es necesario sentirte contenido por tu familia. Pero tu familia tenía una responsabilidad contigo, que es protegerte. Tus padres tenían una responsabilidad contigo, que era si yo veo que mi hija está triste a los 6 o que está teniendo conductas sexuales a los 6 o veo que no sale con nadie a los 15 o veo que está viendo pornografía o veo cualquier conducta extraña que no creo que es tan mi hija, hago algo. ¿Tus papás tenían la responsabilidad de hacer algo? Claro que sí, 100%. ¿Y qué es lo triste aquí? Y en nuestra sociedad también, sobre todo, muchas familias van a priorizar la imagen, la estabilidad o cómo nos va a ver la gente si sabe que te abusaron. Este comentario no lo digo como por al huevo, lo digo porque lo he escuchado, ¿sí? Y no lo he escuchado de mis pacientes víctimas, lo he escuchado cuando ya me reúno con los padres y es como, ¿y ahora cómo hacemos que la gente no se entere? Porque qué vergüenza. Y es como, ustedes no tienen nada de qué avergonzarse. La persona que le abusó a su hija, le abusó a esta mujer, le abusó a esta chica, es la única que tiene que avergonzarse ustedes, ¿no? Entonces, muchas veces las familias priorizan todo esto e incluso al agresor por encima de la víctima. Tengo pacientes que sus agresores fueron, digamos, familiares cercanos, muy cercanos, y que los padres se siguen llevando con el agresor. Le siguen invitando a la casa, te sigues teniendo que encontrar con el agresor en Navidad. O pacientes que han sido abusadas por un amigo y que todo el grupo de amigos sabe, pero es buena gente el amigo. Entonces no le vamos a rechazar porque hizo esto. O sea, como que es buena gente. Es una estupidez, pero pasa, ¿sí? Pacientes que lastimosamente el abuelito familiar hizo esto. ¿Y cómo nos vamos a llevar mal con el abuelito? El abuelito es el abuelito de todos. Entonces, o sea, ¿qué es lo que pasa aquí con las víctimas? Son segregadas, ¿sí? Prefiero darle el espacio al agresor, que es buena gente, que es chistoso. Y normalmente son buenas gentes, porque obviamente les toca ser buenas gentes, porque tienen una agenda por detrás. ¿Cómo les voy a quitar la atención al agresor si es que, chuta, tú viviste esto, a la final les toca vivir solas su proceso? Y es terrible, porque sí, en la mayoría de familias se prioriza al agresor, en la mayoría de grupos de amigos se prioriza al agresor. No saben cuántas pacientes adultas llegan llorando cuando han vivido esto en la adultez. Y dicen, mi grupo de amigos ya no me habla a mí, pero sí le hablan a él, porque piensan que yo estoy mintiendo, que yo quiero sacar plata, que yo quiero sacar atención de esto. Y de hecho ya no tengo amigos porque todos siguen siendo amigos de él. Y es una locura, pero si es que estás en este episodio y te ha pasado, quiero que te sientas acompañada porque lastimosamente es lo común. Es horrible, es realmente triste, es realmente asqueroso también, pero es la realidad y no estás sola, ¿sí? Muchas mujeres, ojo, 1 de cada 4 viven esto, ¿sí? Entonces no es poco, son un montón. O sea, yo cuando decidí dedicarme a esta área de la terapia, decía, chuta, no creo que me lleguen tantas pacientes. Es pan de cada día, todos los días, en todas las familias, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa también con esto de las familias? Es que el agresor también manipula a la familia, ¿sí?
Porque el agresor se muestra responsable, se muestra querido, proveedor, el intocable. Normalmente también a veces son víctimas. Pobrecito, es que yo tengo todo esto y yo vivo esto y a mí nadie me entiende. Entonces las familias o los grupos de amigos muchas veces llegan a sentir hasta empatía más por la persona que agrede que por la víctima. Y frases muy comunes de agresores que he escuchado en terapia, por ejemplo, fue un malentendido, nada que ver, como que se está inventando, ella me provocó, no fue para tanto, tampoco fue así, es que a la final estábamos experimentando, yo no fui el único, la ropa, si es que esto se sabe, nos va a arruinar a todos, cuidado. El abuso, ojo, no solo ocurre en el cuerpo de la víctima, sino en el silencio que le rodea, ¿sí? Y eso que nos quede súper claro, es el silencio. El cuerpo de la víctima sana rápido. Lastimosamente y tristemente, el cuerpo sana mucho más rápido de las secuelas de una familia que dice, ¿segura? O sea, o segura el primo, segura el tío. Esa secuela es mucho, mucho, mucho más grave que muchas veces lo que físicamente pasa como producto del abuso, ¿sí? Y normalmente hay una manipulación directa también a la víctima con los abusadores. ¿Por qué vuelve a repetirse el abuso y por qué es tan crónico también? Es porque normalmente el abusador no es que dice, bueno, de aquí voy a ser violento y sometedor. Cero, cero. Sino muchas veces es chuta, yo te juro que no quise hacer eso, perdóname. Hay llanto, hay lágrimas, hay perdóname, de verdad nunca más y el abrazo, pero la siguiente semana volvimos a lo mismo, ¿sí? Esto es totalmente planificado, son lágrimas falsas, completamente estructurado para hacer una manipulación emocional para la víctima. Y acordémonos que la víctima por el grooming tiene un vínculo con el agresor. Entonces, si yo le veo a mi amigo ponerse a llorar y decirme perdón, perdón, y esta es la primera vez que esto me pasa y no tengo idea de lo que me está pasando, chuta, tal vez me da pena y no le cuento a nadie. Tal vez me da pena y soy leal porque es mi primo. ¿Y cómo no voy a ser leal a mi primo? Tal vez es mi papá. Entonces, mi papá, ¿cómo no le voy a ser leal a mi papá? Mejor me callo. Hay una lealtad forzada con la mayoría de agresores. Porque claro, cuando hay un agresor externo, desconocido, que como sabemos es el mínimo de los casos, no tienes una lealtad, no tienes un vínculo, no te da pena. Si se pone a llorar, le dices chao, o sea, como no. Pero cuando sí hay un vínculo, es un juego psicológico tan brutal que la mayoría de víctimas decide callar, ¿sí? Y obviamente hay una confusión afectiva también, porque dices, chuta, esta persona que también en serio me ama, me da la educación, me paga todo, me compra mis juguetes, mi comida, mi todo, pero también hizo esto. ¿Qué pasa si digo lo que me hizo y me deja de proveer? O me deja de querer y me quedo sola. O me quedo sin papá, me quedo sin tío, primo, etcétera, tía, ¿sí? Hay una confusión afectiva, porque tal vez prefiero seguir teniendo su cariño y su presencia en mi vida, la ayuda económica que me dan, a decir esto me hizo, a acusarle, ¿sí? Las víctimas no callan porque no quieren hablar, callan porque aprendieron que hablar tiene consecuencias. Y hablar tiene consecuencias horribles, como la invalidación, hablar tiene consecuencias horribles como la ridiculización, hablar tiene consecuencias tristes como el no te creo y qué te pasa, el abandono, te dejo sola. Entonces, esto tenemos que entender porque las personas que perpetran tienen una agenda por detrás que hace que la víctima se quede sola, ¿ya? Si es que eres víctima, esto va a ser muy validante para ti porque no es que estás sola en el mundo. La mayoría de mujeres que viven esto lo han vivido así, ¿sí? Y tienes derecho a gritar, tienes derecho a hablar, tienes derecho a no ser leal a esta persona, tienes derecho a no quererle, a decir que tiene la culpa, que tiene la responsabilidad de arreglar lo que rompió, ¿sí? Y si nadie te cree, va a haber un grupo de personas que te vamos a creer. Va a haber un grupo de terapeutas que te va a creer, va a haber un grupo de mujeres, de personas que te va a creer allá afuera. Tal vez la familia no. Y eso es horrible y es traumático vivir con eso. Pero sí, hay gente que te va a creer y que estamos aquí para escucharte y validarte. Ahora también, ¿por qué la gente se silencia? Aparte de todos los datos que ya les he dado, porque normalmente hay cifras, digamos, de cuándo. Normalmente, si es que pensamos en abuso sexual, pensamos, como les decía al principio, en violación terrible, no en todo este grooming del que estamos hablando, ¿sí? Y como les decía, una de 4 mujeres lo vive y es triste porque si se ponen a pensar en nuestros grupos de amigas,
una de cada 4, posiblemente conoces a alguien que ha vivido abuso pero nunca lo ha hablado, ¿sí? Posiblemente conoces a alguien que tal vez es tu mejor amiga, tal vez es tu vecina, tu hermana, tu tía, tu prima, que lo ha vivido, pero nunca lo ha hablado, ¿sí? Entonces, estos episodios, estos podcasts, si es que no lo has vivido, son justamente para hacernos ver que si es que podemos abrir un espacio de poder darle a una víctima un espacio de poner sobre la mesa lo que le pasó, hagámoslo con todo el amor del mundo, porque viven solas, aisladas de lo que les pasó. Cuando una de cada 4, ¿sí? Una de cada 4 es una estadística estúpidamente alta, ¿sí? Entonces necesitamos abrir estas conversaciones y por eso necesitamos hacer episodios como este. Igual, según la UNICEF, el 85% de abusos son perpetrados por familiares, ¿sí? Entonces, ojo, esto explica por qué el abuso se vive en silencio y por qué denunciar implica denunciar a alguien cercano, romper familias, etcétera, etcétera, vulnerabilizar a la persona. Pero si yo soy mujer y yo tengo un grupo de mujeres de 8 personas y sé que estadísticamente es probable que 2 lo hayan vivido, hablemos del tema, enviemos estos episodios, hablemos de las consecuencias, de lo grave que es esto. Si tengo hijas, mujeres, hablemos, psicoeduquemos, conversemos. Esto no es un hecho aislado, ¿sí? Es un tema horrible, es un tema incómodo, pero es un tema que necesitamos hablar, porque hay gente viviendo en silencio, suicidándose en silencio porque esto les pasó y porque nadie les dio el espacio abierto de decir, ¿sabes que esto pasa? Como que qué fuerte, no, nunca he conocido a nadie, pero veo que tal vez es común. ¿Tienes idea? ¿Te ha pasado? ¿Cómo estás? O sea, hablamos de estos temas si somos mujeres, ¿sí? Ahora, consecuencias que veo invisibles, visibles del abuso, es que obviamente hay una dificultad en confiar en los demás. A mí como terapeuta esto es duro porque cuando conozco chicas que han sido abusadas, casi nunca confían directamente, o sea, desde la primera sesión te cuentan. Hay chicas que me cuentan al año de terapia, hay chicas que me cuentan a la sesión de terapia, hay chicas que me cuentan a los 2 años de terapia. Chicos también, ojo que ahorita estoy hablando de chicas por lo que estamos en el mes de la mujer, pero el abuso sexual a veces sale en la primera conversación, a veces sale a los 2 años. ¿Por qué? Porque es duro hablar de esto. La confianza es profundamente afectada. Si alguien de mi vínculo más cercano me hizo esto, ¿cómo confío en el mundo? ¿Sí? Entonces la confianza es uno de los síntomas más duros de trabajar. Culpa corporal, ¿sí? Hay muchos síntomas físicos de estrés postraumático que en el otro episodio de abuso sexual que hice hace un par de años está, pero físicamente hay muchos síntomas. Culpa corporal de sentirte, tener asco de ti misma, de tener asco de tu cuerpo. Esto se puede arreglar, chicas, y esto se puede trabajar con terapia somática, con terapia focalizada en la compasión. Esto sí se puede cambiar, ¿sí? Y no tienes por qué sentir asco por tu cuerpo. Si es que a la final tu cuerpo es el que recibió esto que vivió, tu cuerpo se puede deshacer de esto, claro que sí, ¿sí? De las memorias, podemos trabajar con eso, no necesariamente se trabaja ahora en trauma con la memoria específica, pero el cuerpo necesitamos volverlo este lienzo en el que volvemos a trazar nuestra historia, ¿sí? Algo que yo les digo a mis pacientes que es súper duro de escuchar, pero que también brinda un poco de alivio es, ¿te quitaron el control de tu cuerpo? Claro que sí, pero en tu adultez, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reganar como sea el control de ese cuerpo, le vamos a volver un cuerpo fuerte, un cuerpo que nadie más puede acercarse, ¿sí? Que nadie más puede tocar, a excepción de que tú quieras. Y esto es algo totalmente lograble en terapia, ¿sí? Otro síntoma importante, problemas con los límites. A veces hay hipersexualización, a veces hay asexualidad. Hay muchas cosas en el tema sexual que eventualmente tendremos que hablar en otro episodio. Pero sí, son síntomas. La hipersexualización, por ejemplo, es algo que no mucha gente entiende. ¿Cómo voy a querer yo más relaciones sexuales si es que esto me pasó? ¿Por qué tengo esta hipersexualización? Esto pasa porque el cerebro experimentó en una época que no tenía que experimentar una sensación placentera. Y aunque haya sido abuso, el placer se siente, porque el placer es físico, el placer no es psicológico. El placer es una de las cosas que también más culpa produce en las víctimas, que es, sí sentí placer, fue horrible y estaba completamente disociada, pero sentí placer. Claro que puedes sentir placer, ¿sí?
Porque el placer responde a la respuesta física, no responde a lo que está aquí. El placer literalmente tiene que ver con lo que físicamente ocurre, no lo que psicológicamente estás aterrorizada. Entonces, si sientes culpa, vergüenza, asco por haber sentido placer, el placer es una reacción fisiológica que uno no puede controlar, ¿sí? Y obvio, hay una desconexión emocional importante en las víctimas, que es problemas de salud mental, depresión, disociación, trastorno de personalidad limítrofe, trastorno de personalidad múltiple. Esto pasa y esto es tratable, claro que sí, ¿sí? Ojo, también algo importante, trastornos alimenticios. La mayoría de víctimas de abuso sexual desarrollan un trastorno alimenticio, 100% sí. Desarrollan un trastorno de personalidad limítrofe, 100% sí, ¿sí? No, no es causal, pero puede ser. Entonces, si sienten que les pasa, todo tiene que ver con lo que pasó y todo es tratable, todo es trabajable, ¿sí? Normalmente, ahorita ya para ir cerrando el episodio, a mí me preguntan, ¿cómo puedes trabajar esto? ¿Cómo te gusta trabajar en esto? ¿Cómo escuchas estas historias todos los días? Y la verdad es que trabajar con estas pacientes es hermoso, ¿sí? ¿Por qué? Porque son personas que no tienen idea de lo que les pasó ni de cómo manejar lo que les pasó. Y es tan interesante y tan hermoso como desde la primera sesión, cuando tú les explicas lo que te pasó no es tu culpa, lo que te pasó es esto, esto, esto. Y psicoeducas, solo con psicoeducación ves un cambio en la víctima, ¿sí? Solo haciéndole entender, nada es tu culpa, no tienes por qué tener asco, todo esto es trabajable, no hay una secuela en ti por lo que te hizo esta persona, vamos a hacer lo posible porque eso ya no te defina, ¿sí? Tú ves una persona al entrar y una persona al salir solo con los primeros 50 minutos. Cuando haces un proceso y ahí es lo hermoso de este trabajo y de trabajar con estas víctimas de abuso, es que entra una persona y sale otra mujer empoderada, fuerte, que no está definida por lo que le pasó, ¿sí? No está definida por lo que le hicieron, sino está definida por lo que decidió hacer con eso, por cómo luchó, por lo fuerte que se volvió, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo de este episodio. Iniciar esa psicoeducación, abrir esa responsabilidad de no es tu culpa, tú puedes sanar, no tendrías que trabajar esto. Claro que no. Obviamente lo que te hicieron nunca es algo que se le desea ni a tu peor enemigo, pero cuando ya ocurre, ¿podemos hacer algo al respecto? Sí, sí. Y no estás sola. Sí, algo importante con lo que quiero cerrar es que acordémonos que no todas las víctimas gritan, no todas las víctimas hablan. No tienes que contarle a todo el mundo para que tu recuperación sea válida. Puedes contarle a tu terapeuta y punto. Claro que sí. No tienes que decirle y gritarle al mundo, a mí me hicieron esto, a mí me abusaron. No, no necesitas eso para empoderarte, pero necesitas abrir un espacio donde tú puedas procesar lo que te pasó. No todas se defienden, no todas entienden lo que les pasó en el momento. Y el cuerpo va a ir sanando, sí, pero la mente tiene que ir sanando con alguien más. Y esto es importante. No necesariamente tiene que ser en terapia, pero háblalo con amigas, háblalo con mujeres que sientas confianza, ¿sí? Y si algo de este episodio resonó contigo, no significa que tengas que hacer algo hoy, no hay presión, pero significa que no estás sola, ¿sí? Hay gente allá afuera, una de cada cuatro, que te va a entender. Hay mujeres allá afuera que te van a empoderar, que te van a dar recomendaciones, que se van a familiarizar contigo. Si no lo obtuviste en casa, lo vas a obtener en otro lado, ¿sí? Y si lo obtuviste en casa, pues maravilloso, eres la excepción. Pero, exacto, ¿cómo puedes ser alguien que pueda ayudar a alguien más? ¿O cómo puedes tú vivir tu vida de acuerdo a, ok, si es que esto me pasó y salí bien y lo logré, ¿cómo le ayudo a alguien más? ¿Qué hago? ¿Sí? ¿Cómo recomiendo? Y ojo, hablar de abuso sexual no destruye familias, ¿sí? No destruye a la persona. Lo que destruye es el silencio y el silencio protege al perpetrador. Entonces, hablar de abuso sexual destruye al abusador y eso es lo que necesitamos en estos espacios, ¿sí? Si algo de esto resonó contigo, resonó con alguien que conoces, sientes que de alguna forma puede ayudar a una comunidad de personas, de mujeres, de gente, envíaselo a alguien, públicalo. Necesitamos alzar estas voces, ¿sí? Y mientras más lo hablemos, más ayuda reciben las personas que lo han vivido. Así que, bueno, hasta aquí llega este episodio. Desconectémonos del tema, sí, es un tema fuerte, es un tema pesado, pero es un tema que vale la pena conversar.
Y cualquier pregunta, sugerencia que tengan, nos escriben en Abramos la Mente y tenemos 9 terapeutas a su disposición, todas capacitadas para trabajar en todo lo que es abuso sexual y todas listas para escuchar sus historias. Un abrazo para todas.